RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Hilo, hasta Moquegua. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, Julio Failot Rivas, economista y analista en temas políticos, director de la revista Apuntes a Lápiz. Qué gusto saludarlo, Julio, muy amable como siempre. Muchísimas gracias a ti, José, aquí dándonos un poco de respiro en Hilo, Moquegua, una ciudad realmente hermosa, ¿no? No, y además ese malecón es hermosísimo, en realidad. Es un malecón para tomarle fotografía tras fotografía, en realidad. Es un paisaje hermoso. Coméntanos, Julio, ¿cómo estás viendo la situación, esta emergencia social, ¿no? Por el cambio climático, la falta de reacción de parte del gobierno, pero también el gobierno enfrenta, ¿no?, un momento difícil en lo político? ¿Cómo estás mirando el momento actual, Julio? Bueno, en realidad con mucha preocupación. El gobierno ha tenido realmente pocos reflejos y ahora señala que tiene pocos recursos para poder enfrentar todo este tema de los desastres naturales, que son producto evidentemente de lo que tú señalas, de cambio climático, ¿no? En el lado peruano lo más probable es que la elevación de la temperatura empiece a generar todo una serie de cambios, pero también va a tener efectos sobre la pesca artesanal. Yo no sé hasta dónde se es consciente, porque la pesca, el calentamiento de las aguas ahuyentan los pescados de mayor precio. O sea, estamos hablando del lenguado, estamos hablando de la chita, estamos hablando de una serie de pescados que de una u otra manera ayuda mucho al sector artesanal de la pesca, ¿no? Y en las aguas calientes permiten ingresar pescados, pero en mucho menor precio, como el caso del perico y otros productos que evidentemente aguantan una mayor temperatura, ¿no? De manera que este tema de la pesca artesanal también va a ser un problema, en el entendido de que el sector pesquero artesanal es bastante dinámico, genera una mayor conflictividad, por decirlo de alguna manera. Creo que ese es uno de los temas, además de lo que está sucediendo en Piura, en Tumbes. Ahí vemos una paralización peligrosa por la inacción misma del Estado, ¿no? Lo malo es que se toman fotos, hacen la finta, el gobierno hace la finta que los va a atender, pero que luego le dice que no hay plata, y esto evidentemente genera una mayor desconfianza y un mayor nivel de conflictividad. Estamos entrando de un conflicto, de una agenda en donde el conflicto había sido relegado. Ahora, con todo este tema de la poca respuesta del Estado, que lo habíamos advertido en alguna editorial, que esto podría ser la espada de Damocles de la Presidenta de la República, y eso es efectivamente lo que está sucediendo. El haberse consumido los fondos de contingencia para temas que realmente no eran los que para los cuales estaba previsto, los hace enfrentar a una situación bastante crítica como la que hoy estamos mirando, ¿no? El paro del norte, específicamente en Piura y en Tumbes, va a generar de una u otra manera la apertura de un nuevo frente social de conflicto con una connotación distinta, ¿no? Como te decía, iniciamos un proceso de cambio de la agenda de la conectividad, de la paralización indefinida, hacia este tema del fenómeno de niño, luego del superniño, y bueno, y esto no ha sido bien evaluado, no ha sido bien abordado de parte del gobierno, y lo más probable es que esto termine siendo, ¿cómo se llama?, un problema para la Presidenta de la República, un problema que pudo haberse realmente prevenido, un problema que se pudo haber abordado de la mejor manera. Todos sabemos, José, que todos los años por estos meses empezamos a tener
problemas justamente por los efectos del cambio climático. Siempre hay abundancia de agua en determinados territorios y sequía en otros territorios, que tienen que ser abordados desde un enfoque preventivo, ¿no? Y esto lo que es, el gobierno Julio, no ha hecho absolutamente nada al respecto, ¿no? tú acabas de citar un nuevo escenario que se puede dar, y esto es producto de las necesidades, producto además de muchos tiempos de estar engañados, y es lo que ha ocurrido en el norte del país, hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Cuando ocurrió el fenómeno del Niño Costero en el año 2017, hubo muchas promesas del presidente en ese entonces Kuczynski, luego vino Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, luego Pedro Castillo, y incluye también a la propia presidenta Dina Boluarte. Si tenemos un frente en el norte, donde sí está aglutinando a una gran cantidad de alcaldes, y tenemos poca comunicación con el lado sur, ¿no? O sea, ¿qué momento le está esperando al gobierno? Una situación bastante difícil, ¿no? ¿Cuál va a ser la capacidad de respuesta en ambos lados, ¿no? Tanto en el norte, en el sur, donde hasta el momento no se vislumbra ninguna capacidad de establecer nexo de comunicación con las autoridades? Sí, y eso es increíble porque eso se venía a venir. O sea, este es el pan de cada día de todos los años. El tema de la conflictividad también, José, no viene de ahora, viene desde el año 2016, de manera que estos dos aspectos del contexto podrían haberse ocultado, y eso es lo que ha sucedido en este preciso instante. Se abandona, cambia la agenda política de la movilización social por el tema de cómo enfrentar el desastre natural, y aparece un nuevo frente de conflicto justamente porque no se tiene una respuesta para poder enfrentar todos estos temas que lo habíamos visto. O sea, y que se diga que no hay forma como abordarlo, o que se diga de que el fenómeno, todos estos temas que están sucediendo son difíciles de abordar. No, o sea, yo creo que Ecuador es un ejemplo interesante de ver cómo el exceso de agua la canaliza y la convierte en un activo interesante. O sea, todos estos pasivos que puede generar el fenómeno del Niño lo convierte en una fortaleza y lo convierte en un elemento fundamental para mejorar o ampliar la frontera agrícola, en el caso, poder canalizar grandes reservorios, qué sé yo, ¿no? Los especialistas conocen mucho mejor que nosotros. Pero eso es lo que tiene que generar el gobierno, políticas públicas para poder enfrentar no solo la emergencia, sino lo que sucede después de la emergencia, el desastre natural que permanentemente cada año, José, se va incrementando, cada año es más feroz. Entonces, y esto lo venimos arrastrando muchísimos años, desde que se creó. En efecto, o sea, esperamos una reacción de parte del gobierno, sobre todo en el tema de las inversiones públicas. Pero este es un tema que no es nuevo, como bien lo anotas tú, año tras año, ¿no? Y el otro problema que tenemos es la poca capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales. ¿Cómo enfrentamos esto? Dinero, el gobierno ha dicho que va a poner dinero. Y el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que ya esto está en manos de los gobiernos subnacionales. ¿Cómo enfrentamos esto? Si no se hizo por años, ¿qué garantiza que se puede hacer ahora? En realidad necesitamos planificar, José. Ese es un tema que está ausente, ¿cómo se llama? Pero esa planificación era buena, esa planificación que no termina durmiendo en el sueño de lo justo, ¿no? Sino una planificación funcional, una planificación que se adapte a los fenómenos naturales, ¿no? Una planificación, ¿cómo se llama?, que nos ayuda a abordar estos grandes temas de mediano y largo plazo. Como te reitero, aquí tenemos un problema de empeoramiento de agudización del cambio climático. O sea, como te digo, Ecuador lo ha hecho muy bien, Colombia está en ese proceso, Brasil de la misma manera, y en el Perú no hemos movido absolutamente nada.
Tenemos incluso el plan de reconstrucción, tenemos Reconstrucción con Cambios, que era un organismo que se creó justamente para abordar estos temas, para que planifique, para que pueda desarrollar una serie de opciones de cómo enfrentar el cambio climático, pero que sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. Y han pasado varios gobiernos, sí, con esa misma agenda. Exactamente, ni siquiera podemos decir de que este es un asunto pues de este gobierno, sino es un asunto de Estado. Así es. Es un asunto de Estado y un problema transversal que nunca ha sido abordado seriamente. Y ahí es donde el problema viene en las cosas que hoy podemos visualizar, ¿no? Un tema bastante complejo además porque, como tú bien lo anotas, ya es un tema de Estado. ¿Cómo estás mirando, Julio, la labor del Congreso? Parece ser que el Congreso ya no quiere ver el tema de adelanto de elecciones y ahora lo que estamos viendo más bien son denuncias de aportes no declarados a la OMPE que comprometen o estarían comprometiendo a la Presidenta de la República. O sea, un escenario súper complejo, un combo político-social complicado. Pero mira, bueno, tú me dices, se han olvidado el tema de cómo se llama, de la... Adelanto elecciones. De las elecciones adelantadas. Eso depende, José, depende cómo, si le conviene o no al Congreso de la República, si le conviene o no los partidos que están incluidos en este tema, que ahorita lo están aguantando porque, bueno, pues les resulta todavía funcional. Pero cuando empiece a tener efectos electorales sobre los partidos políticos, yo creo que ahí la situación va a cambiar. O sea, yo ahí comparto la opinión con el amigo Tafur cuando él señala este es un tema de conveniencia. Cuando esto tenga o empiece a tener efectos electorales, digamos, en la medida que se vaya acercando, ahí donde la gente va a empezar a repensar si le resulta funcional o no la Presidenta de la República. Si tú te das cuenta, definitivamente el apoyo hacia la Presidenta de la República empieza a ser relativizado. O sea, ya no tienes una prensa concentrada, funcional a la Presidenta de la República, sino más bien crítica. Tiene los programas dominicales que empiezan a destapar la olla, que empezar a encontrar nuevas condiciones, ¿no? Empiezas a ver voces disonantes como Cheput, que definitivamente está pidiendo la cabeza de la Presidenta de la República y está cuestionando a la derecha y a su actuación, ¿cómo se llama?, que tiene en la protección momentánea de la Presidencia de la República. Yo creo que si esto se ve, ya hay una división, ya no hay un sentido común. El centro derecha finalmente va a terminar defendiendo todos estos aspectos. Se entiende que se necesita por lo menos 87 votos, ¿no? Y entonces esos 87 votos tienen que salir producto de un consenso relativo con respecto a la... Puede ser una opción de vacancia presidencial o puede ser una opción de adelanto de elecciones. Esas dos opciones se van a mantener en cuanto y en tanto esto haga que colisione con los intereses de los partidos que están en escena política y que de una u otra manera van a querer mantenerse una cuota de poder en el Congreso de la República para puedan blindarse en el futuro de algún tipo de acusación, que creo yo que van a haber muchísimas. Han habido incurrencias en agresión a la Constitución, o no recuerdo cómo se llama técnicamente todo este tema, pero hay muchas cosas que están en el tapete y que en algún momento van a destaparse, ¿no? Entonces el Congreso, los partidos que forman parte de ellos, definitivamente van a empezar a calcular políticamente cómo vaya la coyuntura o cómo empieza a afectarles todo este tema de los desastres naturales, de los desastres que está haciendo este gobierno sobre la forma como está gestionando los conflictos y el mismo desastre natural, ¿no?
Ahora, ¿y cómo estás mirando la renuencia de las regiones en el sur, específicamente Puno, ¿no? Es renuente, las autoridades no intentan ningún tipo de diálogo con el gobierno y por el lado del gobierno también esta inacción. O sea, ¿cómo miras eso? Porque eso se está convirtiendo ya en un enfrentamiento permanente, ¿no? No tanto así como Cusco, que ha mostrado el gobernador mayor apertura, el caso de Arequipa, Roel Sánchez también está impulsando un poco más, un abanico mucho más amplio, ¿no? Pero en Puno la situación es más, está agudizada. Sí, mira, en realidad estos primeros 100 días va a marcar de una u otra manera, ¿cómo se llama? Qué cosa lo que va a suceder finalmente después, ¿no? Puno ha sido una de las regiones que ha mantenido y ha sostenido la movilización social. O sea, el Gran Sur está sufriendo las consecuencias de liderar una protesta nacional contra un gobierno con evidentes gestos y acciones dictatoriales, como lo sabemos, ¿no? La inestabilidad ha impedido de que se tomen decisiones anunciadas en la campaña, ¿no? O quizás es una excusa perfecta para los pobres resultados que han obtenido, ¿no? Tú lo acabas de señalar muy bien, ¿no? Roel Sánchez tan pronto se instaló, asumió el liderazgo de los gobernadores regionales a nivel nacional y llevó la voz cantante pidiendo un adelanto de elecciones a pesar de que esta posición al lado de su pueblo supo concertar con los gobiernos los primeros acuerdos para poder captar inversiones estatales que pongan en marcha la economía arequipeña. Es el único que ha tenido la capacidad de poder combinar el tema de sin negar la movilización social, lograr captar inversiones estatales, ¿no? A estas alturas yo creo que ya debió haber tomado notas que el Ejecutivo solo estaba interesado en cómo solucionaban la situación en las calles, las promesas lanzadas a la de Dios solo eran para la foto, ¿no? Ahora, con cierto rechazo las designaciones, el gobernador no las tenía todas consigo, ¿no? Esto te lo digo porque tengo un nivel de conocimiento sobre el tema, ¿no? El conocimiento agridulce, por decirlo de alguna manera, le pasó la factura en el sector energía y minas, ¿no? La gerencia, de esta gerencia no le ha dado ningún fuego y los mineros se están levantando, ¿no? El rector ha pedido al gobierno modificar las normas, una serie de normas. Bueno, con respecto al tema de Majes, también es un sector que le está empezando a afectar la factura. Tú sabes que en marzo se vence el plazo para fijar los acuerdos con el concesionario sobre la adenda 13. No sé si la conoces. Sí. La adenda Cobra. Para el tema de Majes Iguas, 2. Exacto, para ver el tema del arbitraje, donde se piensa llevársela fácil, ¿no? Ahora, desde el mes solo miran, no aportan nada. Si no hay solución, ahora va a quedar otra vez paralizada, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? En el caso de Moquegua, yo veo que las protestas han sido más tibias. El Ejecutivo, como tú sabes, le sacó una ventaja, una portada, ¿no? Con la presentación, ¿cómo se llama?, de un pomposo anuncio hecho de los 100 millones, ¿te acuerdas? Que al último era solamente un préstamo, ¿no? Ahora, lo que yo veo ahí complicado es el tema de Anco, de Richard Anco, ¿no? En Puno, el gobernador regional. Sí, o sea, él ha ejecutado solo el 4.6 de su presupuesto, ¿no? Ahora los paros y las manifestaciones... Pero además incluso ya lo están cuestionando porque no es que le piden que tenga mayor capacidad de acción, en todo caso para exigirle al gobierno, pero exacto, el gran problema que tiene es que su gestión no exhibe nada. Han pasado 3 meses. No, así es, o sea, es insuficiente este tema de la justificación de la movilización social. Ahora, si no despierta el gobernador, las próximas protestas van a ser contra él, ¿no? En el caso de Tacna, por ejemplo, el panorama no pinta bien tampoco. El tema hídrico es un problema, ¿no? Encerrado, sí, gravísimo, ¿no? Es la falta de agua. Claro. Ya no hay dónde sacar más agua, ¿no? El gobernador le exige al gobierno una declaratoria de emergencia para perforar 4 pozos.
que podría ser una solución parche, ¿no? Ahora el desafío ahí de Torres es concertar para sacar el trasvase de Vilavilani, no solo con el Ejecutivo podría hacerlo, Así es. no cómo, o sea, hay que ver si Puno le da una salvavidas, ¿no? Y tú sabes que este tema de Vilavilani fue un programa eterno con Puno, ¿no? Entonces, ahí bien complicada, veo bien difícil la situación del sur del Perú con respecto a estos primeros 100 días, ¿no? Nosotros justamente estamos tocando en este número que sale el día de mañana los 100 días del sur del Perú, incluida también una suerte de balance también para el alcalde de Lima, ¿no? Dedicamos ahí algunos artículos sobre este tema, ¿no? Bueno, el sur está, como te digo, complicado, no es suficiente, el fracaso de las movilizaciones sociales le va a pasar la factura definitivamente al gobernador regional de Puno, ¿no? Muy bien, mi estimado Julio, como siempre, gracias por este repaso. Siempre es bueno echarle una mirada a lo que está pasando en el país, tanto en el sur como en el norte. Como siempre, Julio, un fuerte abrazo, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, muy amable. Gracias a ti, José, y que tengas un buen día. Y buen descanso en Hilo, aprovecha Hilo, ese paisaje es hermoso, ese malecón, hermoso, es una foto. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.